El casco metálico de la nave estelar crujió al acoplarse con la nave alienígena. La capitana Helena Márquez se ajustó el uniforme y respiró hondo, intentando calmar la tormenta que se desataba en su interior. Estaba a punto de enfrentarse a los Isianos, una raza conocida por sus despiadadas conquistas y su orgullo inflexible. Negociar la paz con ellos era una tarea casi imposible, pero la humanidad la necesitaba. La guerra ya se había cobrado demasiadas vidas. Las puertas de la bahía de acoplamiento se abrieron con un siseo, revelando una sala cavernosa y tenue, bañada en una luz roja. Un grupo de guerreros isianos esperaba de pie, sus cuerpos acorazados se erguían imponentes sobre ella. Sus rostros estaban ocultos tras máscaras metálicas adornadas con diseños dentados. Su líder, el alto comandante Sylar, dio un paso al frente, con una postura rígida y amenazante. Sus ojos dorados brillaban a través de la máscara, fijándose en Helena con frío cálculo. «Humana», dijo, su voz resonando en la cámara. «Vienes aquí desarmada, buscando la paz. ¿Un gesto de gran valentía o de absoluta estupidez?» Helena mantuvo la cabeza alta, negándose a ser intimidada. «Vengo en representación de la Tierra y la Federación Unida. Buscamos el fin de este conflicto. Ya se ha derramado suficiente sangre en ambos bandos. Podemos coexistir sin destrucción». Una sorda carcajada se extendió entre los guerreros isianos. Los labios de Sylar se curvaron en una sonrisa burlona. ¿Coexistir? Presumes una igualdad que no existe. Tu especie es débil, frágil. Suplicáis la paz porque no podéis soportar la guerra. Helena apretó los puños, controlando su temperamento. Buscamos la paz no por debilidad, sino por sabiduría. La guerra continua no beneficia a nadie. Podemos compartir conocimientos, recursos. ¿Compartir? Los ojos de Sylar se entrecerraron, su tono goteaba desdén. Vuestro pueblo contaminó su propio planeta, agotando sus riquezas. Venís a las estrellas como parásitos, buscando alimentaros de los más fuertes que vosotros. La mandíbula de Helena se tensó. No somos parásitos. Nos adaptamos, aprendemos. Y tenemos mucho que ofrecer. Diplomacia, alianzas, tecnología. La risa de Sylar retumbó, haciendo eco en las paredes metálicas. ¿Tecnología? Vuestros primitivos juguetes nos divierten. Vuestras armas apenas arañaron nuestras naves. Vuestras estrategias son predecibles. Vuestras defensas, ridículas. Dio un paso más cerca, su imponente figura proyectando una sombra sobre ella. Vienes a negociar la paz, pero lo que realmente ofreces es la rendición. No, dijo Helena con firmeza, sosteniéndole la mirada sin vacilar. Ofrezco una asociación. Una alianza que podría beneficiar a nuestras dos civilizaciones. Podemos ayudarnos mutuamente a crecer. Los ojos de Sylar brillaron con desprecio. Tu arrogancia me asombra. Te presentas ante una raza superior y hablas de alianzas como si fuéramos iguales. Vuestro mundo está listo para la conquista. ¿Por qué deberíamos conformarnos con la paz cuando la victoria está a nuestro alcance? El corazón de Helena latía con fuerza, pero mantuvo la compostura. Porque la guerra engendra venganza. Incluso si conquistáis la tierra, la resistencia permanecerá. Os enfrentaréis a rebeliones, sabotajes, un derramamiento de sangre interminable. La paz trae estabilidad y prosperidad. Sylar guardó silencio por un momento, su expresión indescifrable. Luego, se volvió hacia sus guerreros, hablando en su lengua nativa. Respondieron con gruñidos guturales de aprobación. Sylar se encaró de nuevo a Helena, sus ojos dorados ardiendo con determinación. No lo entiendes, humana. No tememos la resistencia. La disfrutamos. La conquista es nuestro modo de vida. La guerra es nuestro honor. Vuestra especie debe aprender cuál es su lugar. Helena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si continuáis por este camino, se perderán más vidas en ambos bandos. La sonrisa de Sylar era fría y despiadada. El sacrificio es el precio de la gloria, y lo pagaremos con gusto. Levantó el brazo, haciendo una señal a sus guerreros. Llevadla a las celdas de contención. Dejad que presencie nuestros preparativos.
Verá el poder del imperio siciano de primera mano antes de que su mundo arda. Antes de que Helena pudiera reaccionar, dos guerreros la sujetaron por los brazos con un agarre de hierro. Luchó, pero su fuerza era abrumadora. Mientras la arrastraban, la voz de Silar resonó a sus espaldas. Viniste a negociar, humana, pero nosotros exigimos la guerra. Las puertas se cerraron, sellando su destino en el corazón de la nave enemiga. La mente de Helena corría a toda velocidad, buscando una salida, una forma de detener la inminente carnicería. Pero, por ahora, estaba a su merced, una humana solitaria en medio de una raza que anhelaba la conquista por encima de todo. ¿Sobreviviría la humanidad a la ira de los sicianos? ¿O se convertiría la tierra en otro trofeo de guerra para una civilización que no conocía la piedad? La batalla por la paz acababa de comenzar, y Helena estaba decidida a lucharla, incluso si era la última esperanza de la humanidad. El frío suelo metálico se clavó en las rodillas de Helena cuando los guardias la arrojaron a la celda de contención. La puerta se cerró de golpe tras ella, el eco resonando ominosamente por la oscura cámara metálica. Se levantó, haciendo una mueca de dolor cuando una punzada le recorrió los hombros. Los sicianos no se habían contenido. Le palpitaban los brazos donde la habían sujetado. Ya se estaban formando moratones bajo el uniforme. Examinó su entorno, observando la habitación vacía, con sus paredes revestidas de glifos desconocidos que brillaban débilmente con un tono verde enfermizo. Un único panel de observación estaba incrustado en lo alto, sin duda vigilando todos sus movimientos. El corazón de Helena latía con miedo, pero se obligó a concentrarse. El pánico no resolvería nada. Era capitana de la Federación Unida. No se rendiría sin luchar. Paseando por la pequeña celda, repasó su conversación con el alto comandante Silar. Su desprecio por la humanidad era palpable, su deseo de guerra, inquebrantable. La diplomacia había fracasado, pero Helena no podía permitir que ese fuera el final. Si no encontraba la forma de advertir a la Tierra, de prepararlos para la inminente invasión, se perderían innumerables vidas. Un leve zumbido interrumpió sus pensamientos. El panel de observación parpadeó y apareció el rostro de Silar, sus ojos dorados brillando con maliciosa curiosidad. Parece preocupada, capitana Márquez. ¿Acaso la realidad del destino de su especie se ha asentado por fin? Se burló, su voz goteaba sarcasmo. Helena se enderezó, encontrando su mirada con desafío. Nos estáis subestimando, Silar. La humanidad no se quiebra tan fácilmente. Silar se rió, un sonido frío y hueco. Tu terquedad es divertida, pero inútil. La tierra caerá, y tú verás como todo lo que amas queda reducido a cenizas. Helena apretó los puños. Crees que la guerra te traerá gloria. No traerá más que odio y venganza. Estás condenando a tu propio pueblo a un conflicto sin fin. Los ojos de Silar se entrecerraron. El conflicto es el crisol que forja la fuerza. Las razas débiles buscan la paz. Las fuertes toman lo que desean. Confundes la crueldad con el poder, replicó Helena, con voz firme. La verdadera fuerza reside en la unidad, en construir en lugar de destruir. Vuestro imperio no durará si está construido sobre el miedo y la opresión. La expresión de Silar se ensombreció. Me cansa tu insolencia, humana. Hablas de unidad, pero tu especie siempre ha estado dividida, luchando por tierras, recursos y poder. Hipócritas que predican la paz mientras libran guerras entre vosotros. La mandíbula de Helena se tensó, pero mantuvo la compostura. Tenemos nuestros defectos, sí, pero aprendemos. Crecemos. Nos esforzamos por un futuro mejor, incluso cuando parece imposible. La mirada de Silar era fría, inflexible. Tu idealismo morirá con tu mundo. Te mostraré el destino que le espera a tu especie. El panel se apagó y la sala tembló mientras los motores de la nave rugían, cobrando vida. Helena sintió la inconfundible sensación de aceleración. Estaban en movimiento, probablemente en dirección a la Tierra. El pánico la invadió, pero se obligó a respirar, a pensar con claridad. Tenía que haber una salida, una forma de detener esta locura. Inspeccionó las paredes, buscando cualquier debilidad, cualquier vía de escape.
Pero la celda era sólida, fortificada con tecnología alienígena muy superior a la ingeniería humana. Entonces lo oyó. Unos golpecitos rítmicos y débiles provenientes de la pared de detrás. Pegó la oreja al metal frío, con el corazón acelerado. Era un patrón, deliberado y medido. Alguien intentaba comunicarse. Elena devolvió los golpes, imitando el ritmo. El sonido se detuvo y luego se reanudó, esta vez en una secuencia que reconoció, código Morse. El alivio la inundó. No toda la esperanza estaba perdida. El mensaje era corto, pero claro: aguanta. La ayuda viene en camino. El corazón de Elena dio un vuelco. Había alguien en esta nave dispuesto a desafiar a Sylar. Alguien que podría ayudarla a escapar. Pero, ¿quién y por qué? Los golpes cesaron y la sala volvió a quedar en silencio. Elena se apoyó en la pared, con la mente acelerada. No estaba sola, pero no sabía en quién confiar. ¿Podría ser una trampa? ¿O había de verdad un aliado entre sus enemigos? Una cosa era segura: tenía que estar preparada. Sylar marchaba hacia la guerra, y el destino de la humanidad pendía de un hilo. Si fracasaba, la tierra ardería. Pero si podía escapar, si podía advertir a su gente, todavía había una oportunidad de detener el derramamiento de sangre. La determinación ardía en los ojos de Elena. No dejaría caer a la humanidad. Ni hoy, ni nunca. Pasaron las horas en la fría y oscura celda, pero Elena permaneció alerta, con los sentidos agudizados. Los golpes rítmicos habían cesado, pero el mensaje resonaba en su mente: aguanta. La ayuda viene en camino. ¿Quién podría ser? ¿Otro prisionero? ¿Un disidente entre los sisianos? Necesitaba respuestas, pero por ahora, la paciencia era su única arma. El leve zumbido de los motores de la nave se hizo más fuerte, una vibración constante bajo sus pies. Se acercaban a su destino, la Tierra. Se le encogió el pecho al pensar en su planeta natal sitiado, las ciudades que amaba reducidas a escombros, vidas inocentes atrapadas en el fuego cruzado. No lo permitiría. No podía. La puerta se abrió con un siseo, interrumpiendo sus cavilaciones. 2 guardias sisianos entraron, con los rostros ocultos tras máscaras dentadas. La sujetaron por los brazos con una fuerza implacable, poniéndola en pie. No se resistió, sabiendo que era inútil. La llevaron por estrechos pasillos iluminados por el mismo brillo verde enfermizo que revestía su celda. Las paredes estaban cubiertas de símbolos alienígenas que palpitaban con una extraña luz rítmica. Llegaron a una cámara enorme, con el techo arqueándose muy por encima como una catedral. En el centro estaba el alto comandante Sylar, con sus ojos dorados ardiendo de triunfo. Detrás de él, una pantalla holográfica proyectaba una imagen de la Tierra, su superficie azul y verde girando lentamente, ajena a la inminente fatalidad. El corazón de Elena se hundió al verlo. La invasión era inminente. Sylar se volvió para mirarla, con una postura regia y amenazante. Hermoso, ¿verdad? Un mundo tan lleno de vida y, sin embargo, tan vulnerable. Señaló el holograma, su voz goteaba con descendencia. Un planeta protegido por insectos que se atreven a desafiar al imperio sisiano. Elena se mantuvo erguida, con la mirada firme. Tú ves debilidad, yo veo resiliencia. No caeremos tan fácilmente como crees. Los labios de Sylar se curvaron en una sonrisa burlona. Admiro tu desafío, Capitana Márquez. Casi me hace sentir lástima por tu especie. Se acercó, sus ojos dorados entrecerrándose. Casi. Hizo un gesto con la mano y el holograma cambió, mostrando la flota sisiana, una vasta armada de naves de guerra, cada una erizada de armas, sus siluetas amenazantes contra el vacío del espacio. La escala de la fuerza de invasión era sobrecogedora. A Elena se le revolvió el estómago, pero se negó a mostrar miedo. La voz de Sylar era baja, calculada. Descenderemos sobre vuestro mundo como una tormenta, erradicando la resistencia con precisión y eficiencia. Vuestras ciudades arderán, vuestros ejércitos se desmoronarán y vuestra gente se arrodillará. Los ojos de Elena ardían de ira. Hablas de fuerza, pero todo lo que veo es miedo.
Conquistas porque tienes miedo de cualquiera que desafíe tu supremacía. La expresión de Sylar se ensombreció, sus puños se apretaron. Cuida tus palabras, humana. Estás al borde del olvido y, sin embargo, insultas a los conquistadores de mundos. ¿Conquistadores?, espetó Helena, su voz goteaba desdén. No sois más que matones escondidos detrás de vuestra tecnología y ejércitos. El verdadero poder no proviene del miedo, sino del respeto, de las alianzas, de la unidad. El rostro de Sylar se contrajo de furia. ¡Basta! Hizo un gesto a los guardias, que sujetaron a Helena, obligándola a arrodillarse ante él. ¿Te atreves a darme lecciones sobre el poder? Vuestra especie es débil, dividida. Vuestra preciosa unidad es una fachada que se desmorona a la menor presión. Helena le sostuvo la mirada, su voz firme. Quizá no seamos perfectos, pero luchamos por algo más grande que nosotros mismos. Luchamos por la libertad, por la esperanza, por los demás. Y por eso nunca nos rendiremos. Los ojos de Sylar brillaron con malicia. Cambiarás de opinión cuando veas arder tu mundo. Se volvió hacia el panel de control, sus dedos danzando sobre los símbolos alienígenas. El holograma se acercó a la Tierra, destacando puntos estratégicos, las principales ciudades, bases militares, centros de comunicación. Atacaremos aquí, aquí y aquí, explicó Sylar, su voz fría y calculadora. Asaltos simultáneos para destrozar vuestras defensas, para hacer añicos vuestra moral. Vuestra gente suplicará piedad. La sangre de Helena se heló. El plan era despiadado, preciso. Planeaban aniquilar las defensas de la Tierra en un único y abrumador ataque. Si no escapaba, si no advertía a la Federación, los pillarían completamente desprevenidos. Sylar la miró, sus ojos brillando con cruel satisfacción. Verás la caída de tu especie, Capitana Márquez. Y luego, te arrodillarás ante el Imperio Sisiano. La mandíbula de Helena se tensó. Primero tendrás que matarme. La risa de Sylar resonó en la cámara, fría y hueca. Oh, no te mataré. Todavía no. Te quiero viva para que seas testigo de la destrucción que no pudiste evitar. Quiero que veas a tu gente doblegada, tu esperanza extinguida. Se volvió hacia los guardias. Llevadla de vuelta a su celda. Dejad que contemple la futilidad de su desafío. La arrastraron, con el cuerpo magullado pero el espíritu intacto. Mientras la conducían por los pasillos metálicos, la mente de Helena corría, formulando un plan. Los sisianos eran poderosos, pero arrogantes, demasiado confiados. Esa era su debilidad. Y si alguien en esa nave estaba realmente dispuesto a ayudarla, tenía una oportunidad. Pequeña, pero una oportunidad al fin y al cabo. Escaparía, advertiría a la Tierra y haría que Sylar pagara por su arrogancia. La guerra no había terminado. Todavía no. De vuelta en los fríos confines de su celda, Helena caminaba inquieta, su mente repasando la información que había reunido. El plan de Sylar era brutal, meticulosamente calculado para aplastar las defensas de la Tierra antes de que pudieran reaccionar. Pero el conocimiento era poder. Si podía escapar, si podía hacer llegar esta información a la Federación, podrían tener una oportunidad. Los golpecitos rítmicos regresaron, débiles pero deliberados. El corazón de Helena dio un brinco. Pegó la oreja a la pared, escuchando atentamente. El patrón era claro, el mensaje urgente: prepárate. Fuga pronto. Su pulso se aceleró. Quienquiera que estuviera al otro lado estaba planeando algo audaz. Pero, ¿quiénes eran? ¿Otro prisionero? ¿Un desertor? La mente de Helena se llenó de posibilidades, pero no podía permitirse cuestionar sus motivos ahora. Necesitaba aliados, sin importar de dónde vinieran. Momentos después, las luces de su celda parpadearon y luego se atenuaron, sumiendo la habitación en sombras. Un zumbido grave reverberó a través de las paredes, seguido de una explosión lejana. El suelo tembló y los enfermizos glifos verdes que revestían las paredes parpadearon erráticamente. La nave estaba siendo atacada. Una oleada de esperanza la inundó. Esta era la distracción que necesitaba. Pero, ¿cómo podría escapar? La puerta era sólida,
reforzada con aleaciones alienígenas muy superiores a la tecnología humana. Entonces lo oyó. Un sonido metálico proveniente de arriba. Levantó la vista justo a tiempo para ver cómo se abría un panel en el techo. Una figura se deslizó hacia abajo, aterrizando con agilidad felina. Los ojos de Helena se abrieron de par en par por la sorpresa. El recién llegado era sisiano, pero más pequeño, más delgado y vestido con un traje ajustado en lugar de una pesada armadura. Se quitó la máscara, revelando rasgos afilados y delicados y unos penetrantes ojos violetas. Una mujer, joven pero feroz, con expresión decidida. «¿Eres sisiana?», tartamudeó Helena, con la mente confundida. «¿Por qué me ayudas?». Los ojos de la mujer eran fríos, calculadores. No todos anhelamos la conquista. Algunos vemos la locura en la visión de Sylar. Se acercó a la puerta, sus dedos danzando sobre un panel oculto. La puerta se abrió con un siseo. «Ven. No tenemos mucho tiempo». Helena vaciló, la sospecha parpadeando en su mirada. «¿Por qué debería confiar en ti?». La mandíbula de la mujer se tensó. «Porque si no lo haces, la tierra arderá. Y también mi futuro». Sus ojos se suavizaron por un instante. «Mi nombre es Lyra. Soy la hermana de Sylar, y no dejaré que destruya otro mundo». A Helena se le cortó la respiración. ¿La hermana de Sylar? Esto era inesperado, pero no había tiempo para preguntas. Las alarmas sonaron, luces rojas parpadeando mientras la nave se estremecía bajo otra explosión. «De acuerdo», aceptó Helena, con voz firme. «Guíame». Lyra se movió rápidamente, navegando por el laberinto de pasillos con precisión. Helena luchaba por seguirle el ritmo. Su resistencia humana no era rival para la agilidad sisiana. Se encontraron con guardias en el camino, pero Lyra se movió con una eficiencia letal, despachándolos con golpes rápidos y calculados. Sus habilidades de combate eran inigualables, sus movimientos fluidos y mortales. Al acercarse a un conducto de mantenimiento, Lyra se detuvo, entrecerrando los ojos. «Te estarán buscando. Sylar tendrá a todos los soldados en alerta máxima. Tenemos que llegar al hangar y escapar antes de que sellen las salidas». La mente de Helena trabajaba a toda velocidad. «Si eres su hermana, ¿por qué traicionarlo? ¿Por qué arriesgarlo todo para ayudarme?». La expresión de Lyra se endureció. «Porque es un tirano. Sediento de poder, cegado por su propio orgullo. Busca la gloria a costa de vidas inocentes. No me quedaré de brazos cruzados mientras destruye otra civilización». Sus ojos brillaron con determinación. «Nuestro pueblo una vez valoró el honor, la sabiduría. Él ha corrompido esa visión, nos ha convertido en conquistadores sin propósito». Helena estaba atónita. No esperaba nada más que crueldad de los sisianos, y sin embargo, aquí estaba una dispuesta a luchar contra su propia sangre por la justicia. «Estás arriesgando tu vida», dijo Helena en voz baja, «por una especie a la que no le debes nada». La mirada de Lyra se suavizó. «Arriesgo mi vida porque es lo correcto. Y porque vale la pena luchar por la paz, incluso si mi pueblo lo ha olvidado». El respeto de Helena por Lyra creció. Era más que una aliada. Era alguien que entendía el verdadero costo de la guerra. Asintió, su resolución se endureció. «Entonces, asegurémonos de que tu hermano no consiga su victoria». Subieron por el conducto de mantenimiento y salieron cerca del hangar. La enorme bahía se extendía ante ellas, llena de elegantes naves de combate sisianas y naves de transporte. Los guardias patrullaban la zona, con las armas listas. Los ojos de Lyra recorrieron la sala. «Tenemos que llegar a esa lanzadera de transporte», susurró, señalando una nave pequeña y ágil en el extremo del hangar. «Es lo suficientemente rápida para escapar del bloqueo de la flota y llevarte de vuelta a la Tierra». El corazón de Helena se aceleró. Esta era su oportunidad para advertir a la Federación, para salvar a la Tierra de la aniquilación. Pero el camino hacia la lanzadera estaba fuertemente vigilado. «¿Cómo pasamos?», preguntó, con la voz tensa. Los labios de Lyra se curvaron en una sonrisa astuta. «Déjame eso a mí». Sacó un pequeño dispositivo, su pantalla parpadeando con símbolos alienígenas.
Esto desactivará los sistemas de seguridad y creará una distracción. Cuando suenen las alarmas, ve directa a la lanzadera. Yo te cubriré. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. ¿No vienes conmigo? Lyra vaciló, sus ojos traicionando un atisbo de tristeza. Mi lugar está aquí. Debo detener a Sylar, o nunca dejará de perseguiros a ti y a tu gente. Puso una mano en el hombro de Elena. Ve. Salva tu mundo. Yo te daré el tiempo que necesitas. A Elena se le oprimió el pecho. Quería discutir, convencer a Lyra de que escapara con ella, pero vio la resolución en sus ojos, la determinación inquebrantable. Lyra estaba dispuesta a sacrificarlo todo para detener la locura de su hermano. Gracias, susurró Elena, con la voz ahogada por la emoción. Por todo. Los ojos de Lyra se suavizaron. Lucha bien, humana. Demuéstrale a mi hermano que la fuerza no se mide por la conquista. Activó el dispositivo y las alarmas sonaron, las luces del hangar parpadeando salvajemente. El caos estalló mientras los guardias corrían de un lado a otro, sus sistemas fallando. Elena no miró atrás. Corrió, con el corazón palpitando, esquivando a los soldados confusos mientras se apresuraba hacia la lanzadera. El camino estaba despejado, tal como Lyra había prometido. Subió a la cabina, sus manos volando sobre los controles desconocidos. La nave rugió, cobrando vida, sus motores vibrando bajo ella. Mientras despegaba, vio por última vez a Lyra, de pie, desafiante, en medio del caos, enfrentándose a los guardias con un coraje inquebrantable. A Elena se le hizo un nudo en la garganta. Le debía la vida a Lyra, y no dejaría que ese sacrificio fuera en vano. Llegaría a la Tierra, advertiría a la Federación y detendría la guerra de conquista de Sylar. Porque la humanidad no era débil, y tampoco lo era la esperanza. La lanzadera salió disparada del hangar como un relámpago, sus motores rugiendo mientras se lanzaba a la vasta expansión del espacio. Los dedos de Elena volaban sobre los controles, su mente acelerada mientras navegaba por los sistemas desconocidos. La cabina era elegante y alienígena, la interfaz un lío de símbolos brillantes que apenas entendía. Pero no había tiempo para dudar. Las alarmas sonaron cuando la flota sisiana entró en acción, las naves de guerra girando para interceptar su huida. Apretó los dientes, obligándose a mantener la calma. Vamos, vamos, murmuró, buscando los controles del propulsor. Su corazón dio un brinco cuando la lanzadera se lanzó hacia adelante, su velocidad diferente a todo lo que había pilotado antes. Las estrellas se desdibujaron a su alrededor mientras llevaba los motores al límite, zigzagueando a través del bloqueo. Una ráfaga de proyectiles de plasma estalló a su espalda, los mortíferos disparos pasando zumbando junto a su nave con una velocidad aterradora. Los cazas enemigos eran rápidos, demasiado rápidos. Acortaron la distancia rápidamente, sus cañones disparando. Elena viró bruscamente, esquivando por poco una ráfaga de fuego que la habría hecho pedazos. Sus ojos se dirigieron a la pantalla de navegación, buscando frenéticamente un vector de escape. La Tierra todavía estaba lejos, y el bloqueo se estaba cerrando. Necesitaba superarlos, encontrar una forma de pasar. Pero estaban por todas partes, pululando como avispas furiosas. De repente, el panel de comunicaciones de la cabina crepitó y cobró vida. La voz de Lyra se abrió paso a través de la estática. Elena, escucha con atención. La lanzadera tiene capacidades de sigilo. Activa el sistema de camuflaje y no podrán rastrearte. El alivio la inundó. Por supuesto. Los sisianos eran maestros de la tecnología de sigilo. Sus dedos danzaron sobre los controles, encontrando el símbolo que Lyra había descrito. Lo presionó, y el casco de la nave brilló, desviando la luz a su alrededor. Los cazas enemigos vacilaron, sus sistemas de puntería fallando. Gracias, Lyra, susurró Elena, con el corazón encogido. Solo podía esperar que Lyra todavía estuviera a salvo, todavía luchando. Pero ya no había vuelta atrás. La Tierra la necesitaba. La flota sisiana continuó su persecución, disparando alocadamente al espacio vacío donde había estado su lanzadera. Elena contuvo la respiración, con los ojos fijos en la pantalla de navegación.
El campo de camuflaje estaba agotando la energía de la nave rápidamente. No permanecería invisible por mucho tiempo. Navegó a través del caos, deslizándose más allá del bloqueo sin ser detectada. Sus manos temblaban, la adrenalina corriendo por sus venas mientras guiaba la lanzadera hacia el borde del sistema. Un rayo de esperanza brilló en su interior. Iba a lograrlo. Iba a advertir a la Tierra. Pero la esperanza fue efímera. Una enorme sombra se cernió ante ella. Una nave de guerra bloqueando su camino, sus cañones brillando ominosamente, cargándose de energía mortal. El campo de camuflaje parpadeó y luego falló. Las reservas de energía de la lanzadera se agotaron. El rostro de Sylar apareció en la pantalla de comunicaciones, sus ojos dorados ardiendo de furia. ¿De verdad creías que podías escapar de mí, humana? Su voz era baja, peligrosa. ¿Pensabas que la traición de mi propia hermana quedaría impune? La sangre de Helena se heló. Lo sabía. Sabía lo del Lyra. Sus manos se aferraron a los controles, su cuerpo temblando de rabia. Ella lucha por lo que es correcto, algo que tú has olvidado. Los ojos de Sylar se entrecerraron. Es una débil, una traidora a su pueblo. Y tú eres una tonta, cegada por la esperanza. Los cañones de su nave brillaron con más intensidad, apuntando directamente a su lanzadera. Tu huida termina aquí. El corazón de Helena latía con fuerza, pero se negó a retroceder. ¿Crees que matarme romperá el espíritu humano? Te equivocas. Lucharemos. Nos levantaremos. Y te desafiaremos. La expresión de Sylar se torció con desprecio. Luchas por un mundo condenado. Tu especie ya está derrotada, solo te niegas a aceptarlo. Levantó la mano, listo para dar la orden. Adiós, Capitana Márquez. Que tu muerte sirva de ejemplo para todos los que desafíen al Imperio Sisiano. El tiempo pareció ralentizarse mientras los cañones disparaban, una enorme ráfaga de energía corriendo hacia su lanzadera. Los dedos de Helena se apretaron en los controles, su mente acelerada. No había escapatoria, no había forma de esquivarlo. ¿Era este el final? Entonces, sin previo aviso, un destello de luz cegador estalló detrás de la nave de guerra de Sylar. Explosiones destrozaron sus motores, la onda expansiva desgarrando su nave. Los ojos de Helena se abrieron con incredulidad cuando una flota de naves estelares humanas apareció de la nada, con las armas disparando. Las comunicaciones crepitaron y una voz familiar gritó. Aquí el almirante Chen de la Federación Unida. Te cubrimos la espalda, Márquez. El corazón de Helena se disparó. Refuerzos. La Tierra no se había rendido. Habían rastreado su señal, habían venido a su rescate. El rostro de Sylar se contrajo de rabia mientras su nave se combaba, las llamas envolviendo su puente de mando. No, esto no es posible. ¿Cómo? Su imagen parpadeó y luego desapareció cuando su nave de guerra explotó, los escombros esparciéndose por el vacío. El pecho de Helena se agitó con alivio, sus ojos picaban por las lágrimas. No estaba sola. La humanidad no estaba derrotada. Todavía no. Las naves de la Federación formaron una formación protectora alrededor de su lanzadera, guiándola a salvo hacia la Tierra. La voz del almirante Chen llegó de nuevo por los comunicadores, firme y segura. Buen trabajo, capitana. Recibimos tu paquete de datos. Gracias a ti, conocemos el plan de ataque sisiano. Estamos listos para defender la Tierra. El corazón de Helena se llenó de gratitud. El sacrificio de Lyra, su valentía, no había sido en vano. Gracias, almirante. No fui solo yo. Tuvimos ayuda inesperada. Su voz vaciló, sus pensamientos derivando hacia Lyra, la hermana que había desafiado a su propia sangre por el bien de la paz. La voz de Chen se suavizó. Entendido. Vuelve a la base. Tenemos una guerra que ganar. Helena se reclinó en su asiento, el agotamiento inundándola. La batalla estaba lejos de terminar, pero la humanidad tenía esperanza, aliados y la voluntad de luchar. La conquista de Sylar ya no era inevitable. Mientras las estrellas se desdibujaban a su alrededor, Helena hizo un voto silencioso. Lucharía por la Tierra,
por la paz y por el recuerdo de una siciliana que demostró que incluso en los corazones más oscuros, la luz aún podía encontrarse. La guerra había comenzado, pero también la resistencia. La humanidad se levantaría y lucharía, no solo por la supervivencia, sino por la libertad. La lanzadera atravesó la atmósfera de la Tierra, su casco vibrando mientras descendía hacia la superficie. Las llamas lamieron los bordes de la ventana de la cabina antes de disiparse, revelando la extensa base militar principal de la Federación Unida. Enormes fortificaciones rodeaban el complejo, cañones antiaéreos y generadores de escudos zumbando con energía. Cazas patrullaban los cielos, listos para defenderse de la inminente invasión siciliana. El corazón de Helena se llenó de orgullo. La humanidad estaba preparada para contraatacar. Sylar los había subestimado, cegado por la arrogancia. Pero ella sabía que la batalla no sería fácil. La flota siciliana era vasta, su tecnología superior. La supervivencia dependería de la estrategia, de la resiliencia y de la esperanza. El tren de aterrizaje de la lanzadera se desplegó con un ruido sordo y aterrizó en la plataforma. Ingenieros y soldados corrieron para asegurar la nave mientras la escotilla se abría con un siseo. Helena salió tambaleándose, sus piernas temblando de agotamiento, pero se obligó a mantenerse erguida. Fue recibida por el almirante Chen, su imponente figura enmarcada por el caos de la bulliciosa base. «Capitana Márquez», gritó, su rostro una mezcla de alivio y urgencia. «Maldita sea, qué bueno verte de una pieza». Helena saludó, su voz firme a pesar de la agitación interior. «Almirante, tengo información crítica sobre la invasión siciliana. Planean ataques simultáneos en nuestras principales ciudades e instalaciones militares. No tenemos mucho tiempo». La expresión de Chen se endureció. «Interceptamos fragmentos de sus comunicaciones, pero necesitábamos confirmación. Tus datos acaban de salvar millones de vidas». Puso una mano en su hombro. «Hiciste un buen trabajo, Helena». A Helena se le hizo un nudo en la garganta. Pensó en Lyra, en su sacrificio. «Tuve ayuda de alguien inesperado». Dudó, sin saber cómo explicarlo. «Una siciliana, la hermana de Sylar. Lo arriesgó todo para sacarme, para detenerlo». Los ojos de Chen se abrieron con asombro. ¿La propia sangre de Sylar? ¿Por qué traicionaría a su pueblo? La mirada de Helena se endureció con resolución. Porque vio la verdad, que la guerra y la conquista no son fuerza, son miedo. Creía en un futuro mejor, uno donde la paz fuera posible. Chen la estudió por un momento, luego asintió solemnemente. «Nosotros también luchamos por ese futuro. Asegurémonos de que su sacrificio no fuera en vano». Juntos se dirigieron a la sala de guerra, una cámara enorme revestida de pantallas holográficas que mostraban la red de defensa de la Tierra y la flota siciliana que se aproximaba. Los oficiales ladraban órdenes, los técnicos se apresuraban a actualizar los planes de batalla y los canales de comunicación bullían con informes de todos los rincones del planeta. La tensión era palpable. Un holograma de la Tierra giraba en el centro de la sala, con marcadores rojos indicando los puntos de ataque sicilianos. Era tal como Lyra había advertido: ataques coordinados sobre objetivos estratégicos diseñados para paralizar las defensas de la humanidad de un solo golpe. Chen se volvió hacia Helena, con la mandíbula apretada. «Hemos evacuado a los civiles de las principales ciudades y activado los escudos planetarios, pero nuestras fuerzas están al límite. Si logran abrirse paso, nos enfrentaremos a ellos en tierra». Helena estudió el mapa de batalla, entrecerrando los ojos. «Cuentan con abrumarnos, con destrozar nuestra moral. Pero son arrogantes, demasiado confiados. Si los golpeamos donde menos se lo esperan, podemos volver su estrategia en su contra». Las cejas de Chen se arquearon. «¿Tienes un plan?». Una feroz determinación llenó la voz de Helena. «Los atraemos. Dejamos que piensen que han roto nuestras defensas. Luego, contraatacamos con todo lo que tenemos. Contraataques coordinados en sus naves insignia, equipos de sabotaje para desactivar sus centros de mando y un asalto de la flota para interrumpir sus líneas de suministro». Señaló un punto débil en la formación enemiga. «Aquí. Su flanco trasero es vulnerable. Si logramos abrirnos paso,
Podemos cortar su ruta de escape. Los ojos de Chen brillaron con aprobación. Una jugada audaz. Alto riesgo, pero alta recompensa. Si lo logramos, podríamos paralizar toda su fuerza de invasión. Se volvió hacia sus oficiales. Preparen la contraofensiva. Desplieguen la séptima flota a su flanco trasero y preparen a nuestras fuerzas terrestres para un enfrentamiento a gran escala. Helena sintió una oleada de adrenalina. Este era el momento. La batalla por la tierra estaba a punto de comenzar. Las alarmas sonaron y la sala se estremeció cuando la primera oleada de naves isianas atravesó la atmósfera. El cielo se oscureció, lleno de las amenazantes siluetas de naves de guerra que descendían como un enjambre de langostas. Los cañones de plasma se encendieron, ráfagas de fuego destructivo lloviendo sobre las ciudades de abajo. El suelo tembló mientras las explosiones sacudían el paisaje. Helena apretó los puños, su corazón palpitando. «Están aquí». La voz de Chen fue un gruñido de desafío. «Pues démosles un infierno». Las defensas de la Federación rugieron, cobrando vida. Las baterías antiaéreas dispararon sin descanso, sus rayos cortando el cielo, desgarrando la flota enemiga. Los escuadrones de caza se lanzaron, zigzagueando entre las enormes naves de guerra, desatando misiles y ráfagas de energía. Los escudos planetarios de la Tierra parpadearon, absorbiendo el grueso del asalto inicial, pero empezaban a formarse grietas. Helena observaba el caos, su mente acelerada con estrategias, ajustes y contraataques. Sabía que Sylar estaría al mando, impulsado por su lujuria de conquista y su sed de venganza. No descansaría hasta que la tierra fuera cenizas, o hasta que él fuera derrotado. Se volvió hacia Chen, sus ojos ardiendo con resolución. «Voy a subir. Si eliminamos a Sylar, podemos romper su cadena de mando». Chen vaciló, la preocupación parpadeando en su rostro. «Es un suicidio. Estará rodeado de su guardia de élite». La mandíbula de Helena se tensó. «Entonces me aseguraré de que se arrepientan de haber subestimado a la humanidad». Le sostuvo la mirada, su voz firme. «Esta es mi lucha. No dejaré que destruya mi mundo. No después de todo lo que hemos perdido». Chen asintió, con respeto y admiración en sus ojos. «Entonces ve y muéstrale de qué están hechos los humanos». Sin otra palabra, Helena corrió al hangar, su corazón latiendo con anticipación. Se subió a un caza de la Federación, los controles familiares reconfortantes bajo sus manos. Los motores rugieron, cobrando vida, y se elevó hacia el cielo, zigzagueando a través del caos del campo de batalla. La nave insignia de Sylar se cernía sobre ellos, un coloso de metal y muerte, su cañón sembrando la destrucción en las ciudades de la tierra. Los ojos de Helena se entrecerraron. Acabaría con esto. Lo detendría. Por Lyra. Por la humanidad. Por la paz. Al acercarse a la nave insignia, los cazas enemigos pulularon, bloqueando su camino. Las manos de Helena se apretaron en los controles. Esquivó sus ataques, su nave danzando a través del fuego cruzado con una precisión mortal. Devolvió el fuego, sus láseres cortando las filas enemigas. Pero eran implacables, decididos a proteger a su comandante. Una fría furia se encendió en su interior. Ya se había enfrentado a la muerte antes. Había mirado a los ojos de la tiranía y se había negado a arrodillarse. No retrocedería. Ni hoy, ni nunca. Con un grito de batalla que resonó por los cielos, Helena cargó hacia la nave insignia, con las armas disparando. Iba a terminar esta guerra de una vez por todas. Porque la humanidad no era débil. Era inquebrantable. El caza de Helena esquivaba ráfagas de plasma con una precisión milimétrica, sus manos moviéndose instintivamente sobre los controles. Los pilotos isianos eran hábiles, implacables, sus elegantes naves maniobrando con una gracia letal. Pero Helena era más rápida, más feroz, impulsada por un propósito que ellos no podían comprender. Tenía que llegar a Sylar. Tenía que terminar esta guerra. La nave insignia se cernía delante, una enorme fortaleza de metal y potencia de fuego. Su casco estaba cubierto de glifos brillantes que palpitaban con energía alienígena, los escudos brillando como una barrera de luz. Era impenetrable, excepto por un fallo.
La voz de Lyra resonó en la memoria de Helena. Los emisores de escudos son vulnerables en la bahía de acoplamiento. Si los golpeas ahí, podrás atravesarlos. Apretando los dientes, Helena se lanzó hacia las bahías de acoplamiento, zigzagueando a través del fuego enemigo. Los pilotos sicianos la seguían de cerca, sus cañones disparando. Giró a la izquierda, evitando por poco una ráfaga de plasma que la habría desintegrado. Las bahías de acoplamiento aparecieron a la vista, enormes puertas revestidas de generadores de escudos que zumbaban con energía. Fijó el blanco en los emisores, su sistema de puntería sonando como confirmación. Con un grito feroz, desató una andanada de misiles. Surcaron el aire, estrellándose contra los emisores con una fuerza explosiva. Los escudos parpadearon y luego colapsaron, abriendo una brecha en las defensas de la nave insignia. Helena no dudó. Aceleró, lanzándose a través de la brecha antes de que pudiera cerrarse. La bahía de acoplamiento se cernía ante ella, repleta de soldados sicianos que se apresuraban a interceptarla. Disparó sus cañones, abriéndose paso antes de aterrizar con un golpe que le sacudió los huesos. La escotilla de su casa se abrió de golpe y saltó, blaster en mano. Los soldados cargaron, sus armas disparando. Helena se movió con rapidez, disparando con una precisión mortal. Sus disparos eran precisos, sus movimientos fluidos, perfeccionados por años de entrenamiento en combate. Se abrió paso a través de la bahía de acoplamiento, con los ojos fijos en el pasillo que conducía al centro de mando. Sylar estaba allí. Podía sentir su presencia, su arrogancia irradiando como un aura oscura. Los pasillos eran un laberinto de metal y sombras, revestidos de glifos alienígenas que pulsaban ominosamente. El aire era frío, el silencio solo roto por el eco de sus pasos. Helena se movió rápidamente, con los sentidos en alerta máxima, su blaster listo. Sabía que era una trampa. Sylar la estaba esperando. Dobló una esquina y se congeló. El pasillo estaba flanqueado por guardias de élite sicianos, sus armaduras de un negro reluciente, los rostros ocultos tras máscaras dentadas. Estaban inmóviles, con las armas listas, bloqueándole el paso. Y al final del pasillo, Sylar estaba de pie, sus ojos dorados brillando de anticipación. «Capitana Márquez», llamó, su voz resonando por el pasillo. «Has venido hasta aquí solo para morir». La mandíbula de Helena se tensó. «He venido a terminar esta guerra. Ríndete, Sylar. Se acabó». La risa de Sylar fue fría, burlona. «Realmente eres una tonta. Esto es solo el principio. Vuestra especie es débil, fracturada. Lucháis para retrasar lo inevitable». Dio un paso adelante, su presencia imponente, su aura opresiva. «¿Crees que puedes derrotarme? Soy el conquistador de mundos, el arquitecto de vuestra extinción». Los ojos de Helena ardían con desafío. «Solo eres un cobarde que se esconde detrás de un poder que no merece. Destruyes porque temes a cualquiera que te desafíe». Los ojos de Sylar se entrecerraron, su mirada dorada se endureció. «¿Te atreves a hablar de miedo? Tú, una frágil humana frente al poder del imperio siciano». Levantó la mano y sus guardias avanzaron, con las armas apuntando. «Arrodíllate, y puede que te conceda una muerte rápida». Helena apretó el blaster. «No me arrodillo ante tiranos». Disparó, sus disparos surcando el aire. Los guardias reaccionaron al instante, sus propias armas encendiéndose en una lluvia de plasma. Se lanzó detrás de un pilar mientras el pasillo explotaba con ráfagas de energía. El aire chisporroteaba de calor, las paredes chamuscadas y humeantes. El corazón de Helena se aceleró, pero se mantuvo concentrada, devolviendo el fuego con precisión. Sus disparos dieron en el blanco, derribando a los guardias uno por uno. Sylar observaba con fría indiferencia, con los brazos cruzados mientras sus soldados caían. Su expresión era casi divertida. Impresionante, pero inútil. Levantó la mano y los guardias restantes se abalanzaron, sus movimientos inhumanamente rápidos, sus cuchillas brillando. Helena apenas esquivó el primer golpe. La cuchilla cortó el aire donde había estado su cabeza. Contraatacó con un disparo al pecho del atacante,
El guardia se desplomó con un ruido sordo metálico. Pero eran demasiados. Estaba superada en número, abrumada. Una cuchilla le rozó el brazo, un dolor agudo la atravesó mientras la sangre manchaba su uniforme. Apretó los dientes, negándose a retroceder. Luchó con todo lo que tenía, sus movimientos un torbellino de desesperación y determinación. Pero se estaban acercando. La risa de Sylar resonó en medio del caos. Eres débil, humana. Igual que tu especie. Desafiante hasta el final. E igual de tonta. La visión de Helena se nubló por el dolor y el agotamiento. Estaba perdiendo. Iba a morir aquí, y la tierra ardería. No podía permitirlo. No lo haría. Una oleada de furia se encendió en su interior, un fuego que ardía más brillante que su miedo. Rugió, su blaster disparando mientras luchaba con renovada fuerza. Sus disparos eran mortales, sus golpes implacables. Se abrió paso entre los guardias, su cuerpo moviéndose por puro instinto. Alcanzó al último guardia, con el blaster presionado contra su pecho. Disparó. El alienígena se desplomó en un montón. Helena se quedó de pie en medio de los soldados caídos, su cuerpo temblando, su respiración agitada. La sangre goteaba de sus heridas, su visión nadaba, pero seguía en pie. Los ojos de Sylar se entrecerraron, su diversión desvaneciéndose. Eres persistente, te lo concedo. Dio un paso adelante, su aura irradiando poder. Pero tu desafío termina ahora. Desenvainó su arma, una cuchilla que brillaba con energía alienígena, su filo crepitando con electricidad. Sus ojos dorados ardían de malicia. Disfrutaré rompiéndote. El corazón de Helena latía con fuerza, sus músculos gritaban de agonía, pero levantó su blaster, sus ojos ardiendo con desafío. Tendrás que esforzarte más. Los labios de Sylar se curvaron en una cruel sonrisa. Oh, pienso hacerlo. Cargó, su cuchilla cortando el aire, su energía zumbando con intención letal. Helena se preparó, su cuerpo gritando en protesta, su espíritu intacto. Este era el momento, la batalla final. Sylar era poderoso, despiadado e implacable. Pero ella era humana, y la humanidad no se rendía. Lucharía por la tierra, por Lyra, por la libertad. Y ganaría. La cuchilla de Sylar crepitaba con energía alienígena, su zumbido eléctrico resonando ominosamente por el pasillo. Se movía con una velocidad aterradora, un borrón de armadura negra y ojos dorados. Sus golpes eran precisos y despiadados. Helena apenas esquivó el primer mandoble, la cuchilla cortando el aire a centímetros de su cara. Contraatacó con un disparo de su blaster, pero Sylar lo desvió sin esfuerzo, el rayo de energía rebotando en su arma. Se rió, un sonido frío y hueco. ¿Esto es todo lo que la legendaria Capitana Marquez tiene que ofrecer? Patético. El pecho de Helena ardía de agotamiento, su cuerpo maltratado y sangrando. Pero se negó a retroceder. Su blaster estaba casi agotado, su potencia disminuyendo con cada disparo. Tenía que terminar esto rápidamente, o no sobreviviría. Sylar se abalanzó, su cuchilla un rayo de luz. Helena se giró hacia un lado, un dolor agudo la atravesó cuando la cuchilla le rozó las costillas. Tropezó, su visión se nubló, pero disparó de nuevo, apuntando a su cabeza. Sylar esquivó con agilidad inhumana, acortando la distancia entre ellos. Su puño chocó con la mandíbula de Helena, el impacto la envió a estrellarse contra la pared. La cabeza le dio vueltas, estrellas danzando ante sus ojos. Sylar se abalanzó sobre ella en un instante, su cuchilla presionada contra su garganta, su zumbido eléctrico vibrando contra su piel. Sus ojos dorados brillaban con triunfo. Luchaste valientemente para ser un insecto. Pero el coraje no puede cambiar el destino. La humanidad caerá. Vuestro mundo arderá. El corazón de Helena latía con fuerza, la furia y el miedo mezclándose en un fuego embravecido. Te crees un dios, pero solo eres un cobarde que se esconde detrás de tu ejército, de tu poder. Lo miró a los ojos, que ardían con desafío. Conquistas porque temes lo que no entiendes. Destruyes porque eres demasiado débil para construir. La expresión de Sylar se ensombreció, su mandíbula se tensó.
Silencio. Presionó la cuchilla con más fuerza, el crepitar eléctrico quemándole la piel. No sabes nada del poder, del destino. Tu especie es insignificante. Polvo bajo mis pies. La mente de Elena corría, buscando una salida. Estaba atrapada. Su fuerza era abrumadora, su cuchilla lista para acabar con su vida. Pero no moriría aquí. No así. No antes de detenerlo. Su mano se deslizó hacia su cinturón. Sus dedos se cerraron alrededor de la granada que Lyra le había dado. Un último recurso, había dicho Lyra, sus ojos violetas serios. Esto interrumpirá la tecnología sisiana, incluida su arma. Úsala sabiamente. Con un estallido de adrenalina, Elena activó la granada, el dispositivo zumbando con energía. Los ojos de Sylar se abrieron de par en par, dándose cuenta demasiado tarde de lo que estaba sucediendo. La estrelló contra su pecho, el impacto desencadenando la detonación. Un pulso de energía electromagnética estalló, una onda expansiva de luz y sonido que sacudió el pasillo. La cuchilla de Sylar parpadeó, su zumbido eléctrico muriendo mientras el campo de energía se colapsaba. Su armadura chispeó y crepitó, la avanzada tecnología en cortocircuito. Elena no perdió un segundo. Lo empujó hacia atrás, su cuerpo tropezando mientras sus sistemas fallaban. Disparó su blaster, los disparos impactando en su pecho, su armadura crepitando mientras absorbía la energía. Sylar rugió de furia, sus ojos dorados ardiendo de odio. Se abalanzó sobre ella, sus movimientos más lentos, espasmódicos, sus sistemas fallando. Elena esquivó su ataque, su cuerpo moviéndose por instinto. Le clavó el codo en las costillas, haciéndolo caer de rodillas. Sus ojos se clavaron en los de ella, ardiendo de desafío. No puedes ganar, gruñó, su voz distorsionada, sus sistemas fallando. Soy Sylar, conquistador de mundos, gobernante de las estrellas. Elena apuntó su blaster a su cabeza, sus manos firmes, su voz fría. Solo eres un tirano. Y tu reinado termina ahora. Disparó. La ráfaga golpeó a Sylar entre los ojos. Su mirada dorada parpadeó, su cuerpo se desplomó con un ruido sordo metálico. El pasillo quedó en silencio, su forma sin vida tendida ante ella. El conquistador de mundos, derrotado por una humana que se negó a arrodillarse. Las piernas de Elena cedieron, su cuerpo desplomándose contra la pared. Su visión se nubló, el agotamiento la abrumaba. Había ganado, pero la guerra no había terminado. La flota sisiana seguía atacando la Tierra, siguiendo las órdenes de Sylar. Si no se retiraban, el planeta sería destruido. Se tambaleó hacia el centro de mando, su cuerpo gritando de dolor. La sala era enorme, revestida de pantallas holográficas que mostraban el campo de batalla. Las ciudades de la Tierra ardían, los escudos planetarios parpadeaban mientras luchaban por resistir el implacable asalto. A Elena se le encogió el corazón. No podía permitir que esto sucediera. Se acercó al panel de control, sus dedos volando sobre los símbolos alienígenas. La interfaz era compleja, pero Lyra le había enseñado lo básico, su voz resonando en la mente de Elena. Esta es la secuencia de anulación. Se transmitirá a toda la flota. Úsala para detenerlo. La pantalla parpadeó, la línea de comando esperando. Elena vaciló, luego activó la transmisión. Su voz resonó por toda la flota, su imagen proyectada en cada nave sisiana. Aquí la capitana Elena Márquez, de la Federación Unida, anunció, su voz firme, inquebrantable. El alto comandante Sylar ha muerto. Vuestro líder ha caído. La guerra ha terminado. Las pantallas mostraban la flota sisiana, sus naves de guerra suspendidas en un silencio atónito. Los soldados observaban, sus rostros ocultos tras máscaras, sus armas inactivas. Esperaban, inseguros, perdidos sin su líder. Elena respiró hondo. Vuestro comandante luchó por la conquista, por el miedo y la destrucción. Pero no tiene por qué ser así. Hay otro camino. Uno de paz, de honor. Sus ojos se suavizaron, su voz portadora de la esperanza de Lyra. Retírense. Vuelvan a sus mundos. La lucha ha terminado. La flota vaciló,
el silencio extendiéndose por las estrellas. Luego, una por una, las naves de guerra se apagaron, sus armas se retrajeron, sus motores zumbando mientras se retiraban. La invasión había terminado. La Tierra estaba a salvo. Helena se desplomó contra la consola, su cuerpo temblando de alivio. Se había acabado. La batalla estaba ganada. La humanidad había sobrevivido. Pero la victoria era agridulce. Pensó en Lyra, en su coraje y sacrificio, en su esperanza de un futuro mejor. Helena cerró los ojos, una lágrima se deslizó por su mejilla. Lo logramos, Lyra. Lo detuvimos. Lo salvamos a todos. Afuera, el cielo se despejó, la flota enemiga retirándose al vacío. La tierra estaba a salvo, la humanidad era libre, y la paz, por primera vez en mucho tiempo, estaba al alcance. La guerra había terminado, pero el futuro apenas comenzaba. Las secuelas de la batalla eran a la vez inquietantes y hermosas. Los cielos sobre la tierra estaban despejados una vez más, las estrellas brillando intensamente donde la flota siciana se había cernido como una tormenta de muerte. Todavía ardían fuegos en las ciudades de abajo, el humo ascendiendo de las ruinas de los edificios que habían sido alcanzados durante el asalto inicial. Pero en medio de la destrucción, había esperanza. Supervivientes saliendo de los refugios, soldados ayudando a los civiles a ponerse a salvo. La humanidad resurgiendo de las cenizas. Helena estaba en el balcón del centro de mando de la Federación Unida, su cuerpo envuelto en vendas, sus músculos doloridos por la brutal lucha conciliar. Observaba cómo las naves de rescate se movían por los cielos, entregando ayuda y suministros a las regiones devastadas. El planeta estaba herido, pero estaba vivo. Habían sobrevivido. Unos pasos se acercaron y se giró para ver al almirante Chen a su lado, su rostro cansado pero decidido. Contempló la ciudad, sus ojos reflejando el dolor de la pérdida y el alivio de la victoria. Se están retirando, dijo, con voz ronca. La flota siciana se está retirando del sistema. Hemos ganado. A Helena se le encogió el pecho. A un alto costo, murmuró, sus ojos desviándose hacia las ruinas de abajo. Tantas vidas, tanta destrucción. La mandíbula de Chen se apretó. Mantuvimos la línea. Gracias a ti. La miró, su expresión se suavizó. Si no hubieras escapado, si no nos hubieras advertido, la tierra habría caído. Helena negó con la cabeza, su voz pesada. No lo hice sola. Lyra, ella lo hizo posible. Creía en la paz, incluso cuando su propio pueblo no lo hacía. Le dolía el corazón. El recuerdo del sacrificio de Lyra era una herida que no sanaría. Dio su vida para detener a su hermano, para detener la guerra. Chen guardó silencio por un momento, su mirada respetuosa. Entonces fue una heroína. Igual que tú. A Helena le picaron los ojos por las lágrimas. No tenía por qué ayudarme. Podría haberse marchado, salvarse a sí misma. Pero eligió luchar, salvar un mundo que no era el suyo. Miró a Chen, sus ojos ardiendo con resolución. Le debemos más que una simple victoria. Le debemos el futuro con el que soñó. Un futuro sin guerra, sin odio. Chen asintió lentamente. Entonces la honraremos construyendo ese futuro. Juntos. Puso una mano en su hombro. La Federación está convocando conversaciones de paz. Los sicianos están sin líder, fracturados. Si nos acercamos ahora, podemos negociar el fin del conflicto. No más derramamiento de sangre. El corazón de Helena se llenó de esperanza. Eso era lo que ella quería, por lo que luchó. Miró a las estrellas, su voz un susurro. No dejaré que su sueño muera. Los ojos de Chen se suavizaron. Y yo tampoco. Se dio la vuelta para irse, deteniéndose en la puerta. Tómate un tiempo para sanar, capitana. Te lo has ganado. Mientras él se alejaba, Helena sintió el peso del agotamiento sobre ella. Estaba viva, pero estaba rota. Su cuerpo maltratado, su corazón destrozado por el dolor. Pero seguiría luchando. Por Lyra, por la tierra, por la paz en la que ambas creían. Miró al cielo nocturno, las estrellas brillando como faros de esperanza. En algún lugar, más allá del vacío,
El espíritu de Lyra los observaba, su coraje y sacrificio resonando a través del cosmos. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Helena, su voz temblorosa. Lo logramos, Lyra. Lo detuvimos. Lo salvamos a todos. Juntos. El viento susurró en el aire, una brisa suave que parecía llevar la voz de Lyra, sus palabras llenas de tranquila resolución. Lucha bien, humana. Demuéstrale a mi hermano que la fuerza no se mide por la conquista. Helena sonrió entre lágrimas, su espíritu inquebrantable. Llevaría el recuerdo de Lyra con ella, una llama que nunca se apagaría. Y lucharía, no solo por la victoria, sino por la paz. Porque la humanidad no era débil. Era resiliente, inquebrantable, esperanzada. Y mientras viviera, defendería esa esperanza. Protegería el futuro que habían ganado con sangre y sacrificio. La guerra había terminado, pero el viaje acababa de empezar. Dándose la vuelta, Helena regresó al centro de mando, con la cabeza alta, el corazón lleno de propósito. Las estrellas esperaban, y también la paz.